Carolina del Sur y el auge del índigo. La historia del oro azul, el color que cambió imperios. En el siglo XVIII, cuando las colonias británicas en Norteamérica apenas se consolidaban, un color se convirtió en símbolo de poder, riqueza y ambición. No era el oro amarillo ni la plata brillante de los Andes, sino un azul intenso, profundo y duradero. El índigo. Extraído de una planta subtropical, el tinte azul tenía una demanda insaciable en Europa, donde se utilizaba para teñir textiles que vestían tanto a la nobleza como a la creciente clase mercantil. Carolina del Sur se convirtió en la primera colonia inglesa en dominar la producción de índigo a gran escala, transformando su economía y, con ella, su historia. Pero detrás de este auge, como ocurre con tantas riquezas coloniales, se escondía una trama compleja de innovación, ambición juvenil, rivalidades atlánticas y, sobre todo, el trabajo forzado de miles de personas esclavizadas que hicieron posible este oro azul. La protagonista central de esta historia es Elisa Lucas, una joven de apenas 17 años que, con determinación y curiosidad, abrió un nuevo capítulo agrícola en el continente americano. El mundo atlántico del siglo XVIII. A comienzos del 1700, el Imperio Británico vivía una fase de expansión. Sus colonias en Norteamérica producían tabaco, arroz, madera y pieles, pero Londres buscaba diversificar sus fuentes de riqueza y reducir su dependencia de productos extranjeros. Uno de esos productos era el índigo, cultivado en islas del Caribe y en la India. El tinte azul no era un lujo pasajero. Europa tenía siglos de obsesión por los colores vibrantes. En una sociedad donde la moda expresaba estatus, el azul índigo competía con el púrpura y el rojo como símbolos de distinción. El problema era que Inglaterra dependía de rivales coloniales como Francia y España para acceder al tinte. Necesitaba, con urgencia, su propia fuente confiable. Fue en ese escenario que Carolina del Sur, con su clima subtropical, se perfiló como un terreno fértil para el experimento. Elisa Lucas, la joven visionaria, en 1738, un oficial británico destinado en las Indias Occidentales, George Lucas, recibió la orden de marchar al Caribe para atender asuntos militares. Antes de partir, dejó a su hija adolescente, Elisa, a cargo de la plantación familiar en Carolina del Sur. Elisa tenía 17 años, pero estaba lejos de ser una joven común. Educada en música, literatura, idiomas y botánica, poseía una curiosidad insaciable. Además, era consciente de la vulnerabilidad económica de su familia. Su padre había invertido en tierras en Carolina del Sur, pero los rendimientos del arroz eran irregulares y la plantación necesitaba un cultivo alternativo para asegurar ingresos. Fue entonces cuando George Lucas envió desde Antigua semillas de índigo, convencido de que podían prosperar en el continente. No estaba equivocado. El clima y el suelo eran favorables, pero el verdadero desafío no era sembrar la planta, sino transformarla en un tinte de calidad. Los hermanos Cromwell y la traición del Caribe. Para ayudar a su hija, George Lucas contrató a un experto en tintes, Nicholas Cromwell, procedente de Montserrat. Su conocimiento era valioso, pero su lealtad, dudosa. Montserrat y otras islas caribeñas dependían del índigo como uno de sus principales productos de exportación. Si Carolina del Sur lograba dominar ese mercado, la economía isleña colapsaría. Nicholas, en lugar de ayudar, saboteó los procesos de fermentación y extracción del tinte. Elisa descubrió la traición y lo despidió, solo para reemplazarlo por su hermano Patrick, quien también intentó arruinar los experimentos. Ambos comprendían que una plantación continental exitosa significaba el fin del monopolio caribeño. Sin embargo, la joven Lucas no se dio por vencida. Junto con personas esclavizadas en la plantación, repitió los experimentos una y otra vez hasta que lograron estabilizar el proceso. Fue un triunfo no solo técnico, sino también personal.
Una muchacha desafiando la adversidad y a los intereses económicos de islas enteras. El papel de los esclavizados en la producción, el éxito de Elisa Lucas, no habría sido posible sin el conocimiento, el esfuerzo y la resistencia de los africanos esclavizados que trabajaban en sus tierras. Muchos de ellos provenían de regiones de África Occidental donde ya se cultivaban plantas tintóreas, lo que aportó saberes agrícolas y prácticos a la producción. El proceso de elaboración del índigo era laborioso y demandante. Corte de la planta en el momento exacto para garantizar la concentración de pigmento. Fermentación en cubas de agua, donde las hojas liberaban compuestos químicos. Oxidación del líquido, batiendo la mezcla para que el tinte emergiera como un sedimento azulado. Secado del pigmento, que luego se prensaba en bloques compactos para exportación. Cada etapa requería precisión. Un error significaba perder toda la cosecha. El trabajo era arduo, el olor nauseabundo y los riesgos de salud considerables. Sin embargo, el mercado europeo pagaba fortunas por cada libra del producto terminado. La paradoja era evidente. La prosperidad de Carolina del Sur se construyó sobre las espaldas de hombres y mujeres privados de libertad, quienes jamás compartieron los beneficios de lo que producían. El matrimonio Pinckney y la expansión del cultivo. En 1744, Elisa Lucas contrajo matrimonio con Charles Pinckney, un influyente abogado y político de la colonia. La dote que aportó no fue joyas ni monedas, sino algo mucho más valioso: semillas de índigo y el conocimiento práctico para cultivarlas. Juntos, los Pinckney distribuyeron semillas entre otros propietarios de plantaciones. En pocos años, Carolina del Sur pasó de producir pequeñas cantidades experimentales a exportar miles de libras de índigo a Inglaterra. El tinte era tan codiciado que la corona británica ofrecía subsidios para fomentar su producción en las colonias. El oro azul se convirtió en un pilar económico junto al arroz, diversificando las fuentes de riqueza y consolidando a Carolina del Sur como una de las colonias más prósperas de Norteamérica. Índigo y el comercio triangular. El auge del índigo encajó perfectamente en el esquema del comercio triangular atlántico. Los barcos partían de Inglaterra cargados de manufacturas. En África adquirían personas esclavizadas, y en América, esas mismas personas eran obligadas a cultivar productos como arroz, tabaco y, por supuesto, índigo. El tinte azul viajaba de regreso a Europa, donde alimentaba la industria textil. Así, cada libra de índigo representaba un engranaje más de un sistema global de explotación. Para Inglaterra, el éxito del índigo en Carolina del Sur no solo significaba riqueza, sino también independencia respecto al suministro de rivales europeos. El imperio se teñía de azul y con ello reforzaba su supremacía comercial. El costo humano del oro azul. Detrás del brillo del éxito colonial se escondía un panorama oscuro. La creciente demanda de índigo incrementó brutalmente la importación de personas esclavizadas a Carolina del Sur. Plantaciones enteras expandieron sus tierras y su fuerza laboral para sostener el ritmo de exportación. Los testimonios de la época señalan que el trabajo en el índigo era especialmente duro. El olor penetrante de la fermentación causaba mareos y vómitos. El contacto prolongado con las cubas químicas provocaba irritaciones en la piel y enfermedades respiratorias. Y como en todo régimen esclavista, el castigo y la violencia eran parte de la disciplina impuesta. El oro azul trajo riqueza a unos pocos y sufrimiento a muchos. Esa contradicción marcó profundamente la historia del sur de las colonias. La herencia de Elisa Lucas Pinckney. A lo largo de su vida, Elisa Lucas Pinckney siguió siendo reconocida como una pionera agrícola. Fue madre de Charles Cotesworth Pinckney y Thomas Pinckney, ambos figuras políticas destacadas en la joven República estadounidense. Cuando murió en 1793, George Washington, primer presidente de Estados Unidos, asistió a su funeral, un gesto que reflejaba el prestigio que había alcanzado. Sin embargo, su legado es doble. Por un lado,
simboliza la visión y el ingenio de una joven que transformó la economía de una colonia. Por otro, recuerda la dependencia absoluta de la esclavitud para lograr aquel éxito. El declive del índigo en Carolina del Sur. El auge del índigo en Carolina del Sur no fue eterno. Con el estallido de la Revolución Americana en 1775, el comercio con Inglaterra se interrumpió, el subsidio británico desapareció y los mercados europeos se cerraron. Además, en la India británica, la producción de índigo crecía a menor costo, desplazando gradualmente a la producción americana. Para finales del siglo XVIII, el arroz y el algodón habían reemplazado al índigo como los principales motores agrícolas del sur. Aún así, el breve periodo de prosperidad dejó huellas profundas en la identidad de Carolina del Sur y en la memoria económica del Atlántico. Reflexiones sobre el oro azul. La historia del índigo en Carolina del Sur no es simplemente la de un cultivo exitoso, es un microcosmos del mundo colonial. Innovación y juventud. Una adolescente convirtió un experimento en una revolución agrícola. Intereses en conflicto. El Caribe y las colonias continentales lucharon por mercados y hegemonía. Esclavitud y riqueza. La prosperidad de unos se edificó sobre la opresión de muchos. Globalización temprana. El tinte azul unía a África, América y Europa en un mismo circuito económico. Hoy, mirar hacia atrás en el auge del índigo nos invita a reconocer tanto la brillantez de quienes lo impulsaron como el costo humano de su éxito. La historia no puede contarse solo en tonos de azul vibrante, sino también en los matices oscuros que revelan la experiencia de quienes fueron forzados a teñir con sudor y dolor el lienzo de la historia. Carolina del Sur tuvo en el índigo un motor económico que la proyectó al centro del comercio atlántico del siglo XVIII. Fue oro azul, porque enriqueció a los plantadores y fortaleció al imperio británico, pero también porque pintó de sufrimiento las vidas de los miles de esclavizados que hicieron posible la producción. La narrativa de Eliza Lucas Pinckney es, en última instancia, la historia de cómo una joven transformó una colonia, pero también la prueba de que la prosperidad colonial estuvo siempre teñida de contradicciones morales. Gracias por apreciar la historia y la cultura.